Bien, gracias a Dios tenemos la oportunidad nuevamente de compartir con vosotros los análisis del libro de Salmos. Esta vez, por la gracia de Dios, estamos en el Salmo capítulo 2, verso 5. ¿Ya? Nuevamente tenemos el inconveniente, siempre pasa lo mismo. Vamos a ver y analizar en el favor de Dios este salmo y qué es lo que Él nos puede mostrar a través del análisis gramatical. Veamos entonces, tenemos dos verbos, ya los he definido, no se puede apreciar ahí, los sintagmas verbales, el inicio, la puerta de los sintagmas verbales. El primero es hablará y el segundo es turbará. Ambos son verbos en tercera persona singular. El, ella, el, ella. De acuerdo al contexto, vamos a emplear el. ¿Correcto? Bien, ya tenemos eso por ahí. Y ahora vamos a hablar de qué tipo de verbos son. Vamos a hablar primero de el primero y continuamos con el segundo. Antes de eso, recordemos el salmo anterior que dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y ahí viene esta palabra del día de hoy, que es un conector, una conjunción. Esta conjunción de acá, luego. Esta conjunción luego es una conjunción que va a expresar una situación en el futuro, ¿correcto? Luego es algo que ocurrirá en el futuro. Luego, después, esta conjunción va a expresar eso. Entonces, aquí está la conjunción. Y si ahí está la conjunción, recordemos siempre que las conjunciones marcan el inicio por acá, marcan el inicio de lo que viene siendo la oración. Y el signo de puntuación que va a marcar es el cierre de la oración, ¿no? Ay, perdón un momento, que estábamos ahí un poco flojos con la pizarra. Bien, ahí tenemos el inicio y el cierre. Bien, entonces, toda esta es la oración, ¿no? Toda esta es la oración. Y en esta oración vamos a ver quién es el sujeto. Si el sujeto es elíptico o el sujeto es expreso. Hablará. ¿Quién hablará? ¿A ellos? Porque esto es todo. ¿A ellos o en su furor? El que hablará no está en la oración, pero según los antecedentes de la oración, el Señor, ¿no? El que mora en los cielos, ¿no? El que mora en los cielos, porque lo vemos conectado al verso anterior, ¿no? Al verso 4. El que mora en los cielos hablará a ellos en su furor. Hablará. Y recordemos que este verbo es un verbo transitivo. Él hablará algo. Vamos a poner por acá, vamos a reconstruir la oración. Hablará. Vamos a poner con el Señor, o mejor dicho, verso 4, el que mora en los cielos. Vamos a poner eso que es bastante, me gusta bastante esa descripción. El que mora en los cielos. El que mora en los cielos hablará. Acá viene lo que vamos a colocar acá. Hablará algo a ellos en su furor.
Bien, esta es la oración reconstruida, ¿no? Reconstruida, y también vamos a colocar por acá el paréntesis. Esto es el. Bien. Él hablará algo, no está ese algo. El que habla siempre va a hablar, ¿no? ¿Qué va a hablar? Va a tener que hablar algo. Si va a hablar algo, es un complemento directo. Ya. A ver, un momento. Muy bien, hablará algo a ellos en su furor. Lo importante de acá, de esta oración, es que esta oración es bastante hermosa porque mantiene toda la estructura gramatical sintáctica, ¿correcto? Verbo, complemento directo. ¿A quiénes? A ellos. Ellos son los perjudicados. Ellos son, si ellos son los perjudicados, ellos son el complemento indirecto y este es el complemento circunstancial del lugar. Entonces, hablará algo. ¿Qué podrá hablar el que mora en los cielos? Según la estructura de todo, según la estructura de todo el Salmo, nosotros hemos visto en el verso 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Habíamos hablado de que las ligaduras o cuerdas era como la especie de la ley, ¿no? Eso es como algo que lo ataba, la ley. Entonces, la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué es el que mora en los cielos? ¿Qué va a hablar? Va a hablar de eso, va a hablar de las ligaduras, va a hablar de las cuerdas, ¿no? Pero en el contexto de el que mora en los cielos. Hablará, ¿y qué podemos decir? Ese algo, si el Señor de los cielos hablará, ¿qué es ese algo? Ese algo hablará su palabra. Hablará su palabra. ¿Qué va a hablar? O sea, ¿qué es lo único que alguien puede hablar? Palabras, ¿no? Pero lo interesante de acá es que va a hablar su palabra. Todos hablan sus palabras. Yo hablo mis palabras. Si alguien lo está viendo desde otro foco, decimos, Javier habla sus palabras. No dice, Javier habla mi palabra por referirme a Manuel, sino dices, Javier habla sus palabras. No podemos decir tampoco, Javier habla tus palabras, porque ahí tendríamos que referirnos a un cuarto elemento, a un tercer elemento llamado Ramiro, ¿no? Yo estoy diciendo, Javier habla tus palabras hacia Ramiro, ¿no? Entonces, el que habla sus palabras. Entonces, el que mora en los cielos, Jehová, Elohim, Yahweh, hablará su palabra. Y su palabra, ¿qué es? Nosotros conocemos a la palabra de Dios como la Biblia, ¿no? La Biblia. Esa es la palabra de el que mora en los cielos. Lo que lo conocían los reyes y los príncipes de los pueblos, de las gentes, de las familias, como, esto lo conocían ellos como ligaduras, ¿no? Ligaduras. Cadenas, ¿no? Para que el que no es justo, él cree que la Biblia son cadenas.
El que no es justo cree que la Biblia son cadenas, son cosas que son reglas que nos son pesadas, nos hacen no caminar con libertad. Eso significa que en el futuro, después de reírse, Dios hablará su palabra a ellos en su furor. En un lugar, a ellos. ¿A quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Dentro de ellos podemos referirnos, podemos emplear la referencia. Este es un tipo de referencia, gracias a Dios lo estamos viendo en el razonamiento verbal con los chicos en el colegio. Un tipo de referencia. Y este es un tipo de referencia anafórica. ¿Cuándo es una referencia anafórica? Cuando tú estás hablando, por ejemplo, de algunos elementos, puedes decir caramelos, los caramelos y las galletas, ¿no? Rápidamente. Y tú en una oración comienzas, ¿no? Estos son muy deliciosos. Estos son muy deliciosos. Estos de acá se refiere a las galletas y a los caramelos. ¿Ya? A las galletas y a los caramelos. ¿Correcto? Este tipo de referencia la vamos a conocer como una referencia anafórica. Ahora, volvamos al versículo. Volvamos al versículo. En el versículo vamos a ver lo siguiente. Ellos es parte de una referencia anafórica. Es parte de una referencia anafórica. Esta referencia viene o está directamente relacionada a los versos anteriores. ¿Y a quiénes se refiere con ellos? Se refiere con ellos, bastante probable, con los príncipes y los reyes. Los príncipes y los reyes. ¿Ya? Príncipes. Un momento. Príncipes y reyes. ¿Ya? Entonces, el que mora en los cielos, Yahweh, Jehová, hablará su palabra a ellos, pero en su furor. Lo que nos muestra otra cosa también interesante y hermosa. Que Yahweh, que es Dios, que es Jesucristo, tiene modos de compartir su palabra. Y acá, esto viene a ser un poco interesante. Porque esto no es un complemento circunstancial del lugar. No, yo me he confundido. Es un complemento circunstancial de modo. ¿No? Es un complemento circunstancial de modo. Porque él hablará a ellos y podemos decir negativamente. En su furor puede ser negativamente.
Ahora, lo que nos lleva a pensar lo siguiente es esto, que Dios puede hablar su palabra a ellos, o habló su palabra a ellos, pero de una manera positiva. ¿Cómo es eso? Vamos a ver por acá. El que mora en los cielos hablará a ellos en su amor. Ese es el lado B, ¿no? Ese es el lado B. Ese es el lado A. Poner por acá. Y ese es el lado B. ¿Cómo quisieras tú, ahí viene la pregunta, que te hable Dios? ¿Cómo quisieras tú que Dios te hable su palabra? ¿En su furor o en su amor? Ahí viene la interpretación, porque estamos aplicando también la lógica de la semántica, que nos permite reconstruir el texto en la parte opuesta. No solamente hay furor, sino que también hay amor. Y el amor de Dios, que es su palabra, es Jesucristo. Jesucristo es la palabra. Como diría Juan, en el principio era el logos, era el verbo, la palabra en griego. La palabra, ¿no? La palabra, su palabra. ¿Mm? Es la decisión de cada uno de nosotros elegir. ¿En qué momento quieres que Dios te hable? ¿En su furor o en su amor? Te digo algo. Mientras estamos con vida, estamos en su amor. Cuando ya estás fuera de este lugar, estás en su furor, porque ya no hay esperanza para ti. Aprovecha el tiempo que tienes de vida para creer en Jesucristo y para que puedas disfrutar y conocer su palabra en su amor, no en su furor. Porque si va a hablar a los príncipes y a los reyes que una vez dijeron a toda una nación, rompamos estas ligaduras, no creas que a ti no te hablará siendo un humano simple y sencillo. ¿Correcto? Ahí está la primera interpretación, gracias a Dios, que hemos encontrado en esta noche. Bien, ¿qué otra interpretación? Referencia anafórica, ya sabemos, porque ellos se está refiriendo verso 3, verso 4, perdón, verso 2. Vamos acá a poner, vamos a especificar, de repente alguien entre ustedes, amigos o hermanos, desea analizarlo. Digo amigos y hermanos por algo muy sencillo. Hay amigos, o sea, los que son cercanos, pero no creen en Jesucristo. Y hay hermanos que son hermanos porque han creído en Jesucristo, así como yo he creído en Jesucristo. Y tenemos la esperanza de estar con Él, en su presencia, cuando salgamos de esta tierra o cuando Él nos llame. Entonces, es mi hermano el que ha creído en Jesucristo. Es mi amigo el que comparte conmigo algún lazo de afinidad, pero no ha creído en Cristo. ¿Correcto? Entonces, ahí más o menos hacemos la diferencia. Algo que tengo por costumbre es tratar de evitar decir amigo, ¿no? Entre creyentes somos hermanos en Cristo, no somos amigos.
Somos hermanos en el Señor. Es más fuerte la palabra hermano, porque hermano es de sangre, ¿no? Amigo en el contexto peruano, de la lengua español, del español peruano, el amigo es muy vago. No es como en otros idiomas, que muy probablemente amigo sí es una carga muy fuerte. ¿Correcto? Bien, vamos a continuar. Espero que hayan entendido la referencia anafórica del versículo 2. ¿Ya? Entonces, complemento circunstancial de modo hemos visto. ¿Por qué no? En este modo, el que mora en los cielos hablará a ellos. Complemento indirecto, a ellos, porque son quienes están perjudicando de esta acción de hablar su palabra. Los incrédulos, los que no creen en Cristo, piensan que la Biblia son ligaduras. Pero no, la Biblia es la palabra del que mora en los cielos y habla. Interesante porque hemos llegado a definir su palabra, porque estamos desde un punto de vista fuera del discurso. Estamos en tercera persona, ¿correcto? Bien. Bonita esta parte, gracias a Dios. Interesante, bastante sustanciosa esta parte, ¿no? Gracias a Dios por eso. Y vamos a poner acá complemento indirecto con verde, lo que hemos complemento indirecto y complemento circunstancial de modo. Ojo que si hay alguna recomendación para corregir, lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces, aquí tenemos esto. Vamos ahora al siguiente punto. El siguiente punto, nuevamente nos encontramos con una conjunción. Muchas veces las conjunciones, como siempre les digo, es inicio de una nueva oración, ¿ya? Las conjunciones son marcas de inicio de una nueva oración, ¿ya? Marca de inicio de una nueva oración dentro de una oración principal, ¿correcto? Hablaremos más adelante que cuando tenemos la I, tenemos un tipo de oración compuesta, ¿ya? Bien, los turbará con su ira. ¿Quién los turbará con su ira? Turbará. ¿A quiénes? A ellos. Oh, wow. Eso está fuerte, ¿no? Los turbará. ¿Los turbará quién? Ya teníamos por acá, ¿no? El que mora en los cielos, ¿no? Vamos a escribir. El que mora en los cielos turbará, los turbará. Aunque eso podremos cambiarlo de esta manera, ahorita lo vamos a reconstruir. Turbará los con su ira. Bien. Cielos, está bien acá, esto es, perdón, esto es reconstrucción. Bien. Este es un verbo intransitivo. Ahora, este verbo intransitivo se puede confundir porque podemos decir que necesitamos alguien a quien turbe, ¿no?
Recordemos la teoría del complemento indirecto. El complemento indirecto es aquel que se beneficia o se perjudica de la acción. Ya, se beneficia o se perjudica de la acción. ¿Quiénes son los que se van a perjudicar de la acción? El que mora en los cielos turbará los. Ya, entonces, recordemos, esto es él, pero tenemos que encontrar, porque acá no hay tanto sentido gramatical. No es como la otra oración. La otra oración se prestaba mucho para todo. Entonces, ¿qué podemos decir de este los? ¿Este los es complemento directo o es complemento indirecto? Podríamos utilizar el que turba algo. Yo turbaré algo. Yo turbaré a alguien. ¿No? Generalmente, el complemento directo es el objeto, ¿no? El objeto, no es quien se beneficia, ¿no? Por eso es que muy probablemente este los cumpla la función de complemento indirecto. Muy probablemente, ¿no? Con su ira, y este es un complemento circunstancial de instrumento, ¿ya? De instrumento. El instrumento es su ir, ¿no? En un momento. El instrumento acá, complemento circunstancial. El instrumento es su ir. ¿Este los es un complemento indirecto o no es, Emanuel? ¿Qué me puedes decir? Te puedo decir que él turbará a ellos. ¿Se puede decir eso? Por supuesto. A ver. Él turbará a ellos. Él turbará a ellos con su ira. Puede ser, cumple perfectamente. La A como que no, ¿saben? ¿Por qué en este caso la A no es tan precisa? Por esto de acá, miren. Acá ocurre un fenómeno, ¿no? Este fenómeno. Ahorita no recuerdo el nombre, de hecho no sé cómo es este nombre, pero averiguarlo en un momento. Pero no pega porque es turbará, ¿no? Y no puede haber, en el español no puede haber ese choque de vocales, ¿ya? Por eso es turbarálos o los turbará. Él turbará a ellos, escuchen, él turbará a ellos, no hay un correcto sonido, pero sí está bien, ¿no? Con su ira. Por lo tanto, recuerden lo siguiente. ¿Qué entendemos de esto? Que este los, cuando es complemento indirecto, recuerden, tú lo puedes cambiar por un a ellos. Si cumple este a ellos, bienvenido al complemento indirecto. Pero si no cumple, en este caso no suena adecuadamente, pero cumple. No suena adecuadamente por el hecho de ese sonido que se repite de la A, pero de ahí sí cumple, ¿no? Él turbará a ellos con su ira. Complemento circunstancial de instrumento. Turbará los, ¿no? Muy bien, analicemos ahora un poco la semántica de esta oración. Él turbará a ellos con su ira. ¿Quiénes son ellos? Nuevamente tenemos una referencia
anafórica. Referencia anafórica. Un momento. Esa es una referencia anafórica doble, ¿no? Vamos a ponerle acá por 2. ¿Por qué por 2? Porque está en la parte anterior, o sea, está en el versículo 5, y también está en el versículo 2. Ahí se está refiriendo, con su ira. Nuevamente, podemos entender lo siguiente. Él turbará con su ira, pero Dios es dueño de todos los instrumentos. No esperes que Él te turbe. Vemos también esto de acá. La palabra ira va a estar relacionada con la palabra turbación. La palabra ira va a estar relacionada con la palabra turbación. Lo contrario de la ira, ¿qué puede ser lo contrario de la ira? ¿Por qué alguien puede tener ira? Esa es otra pregunta. ¿Qué es lo contrario de la ira? Un antónimo de ira. Si encontramos un antónimo de ira, vamos a poder modificar turbación. Necesitamos acá un antónimo. Ese antónimo tú lo puedes buscar más exactamente, ¿no? Ira tiene que ver con una amargura, ¿no? Lo contrario a ira puede ser deleite, ¿no? Tú puedes buscar uno más exacto. Deleite. Turbación. Podemos poner acá contentamiento. Ah, puede calzar, ¿no? Obviamente ustedes pueden buscar un par de palabras similares y pueden reemplazar acá, ojo, no reemplazar en el sentido de vamos a cambiar las palabras en la palabra del Señor, sino que vemos el lado B. El lado B, acuérdense siempre de buscar el lado B, porque gracias a Dios no solamente está el lado A, este es el lado A del versículo, pero el versículo, todos los versículos de la palabra del Señor tienen un lado B. Por ejemplo, los mandamientos. Un ejemplo. Uno de los mandamientos es honrarás a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. Que es el primer mandamiento con promesa. Para que seas de larga vida sobre la tierra. ¿El lado B cuál es? El lado B es deshonrarás a tu padre y a tu madre para que seas de corta vida sobre la tierra. Parte 1, palabra 1, se relaciona con la otra palabra. ¿Correcto? Esos son los lados B del versículo que están dentro del versículo. Pero muchas veces como creyentes, como no estamos meditando en la palabra del Señor, no visualizamos ese lado B porque pasamos de frente. Y se queda, ese conocimiento se queda ahí, pero ahí está el conocimiento. No quiero caer en errores banales
en mi conocimiento, porque no es esa la idea, sino es expresar lo que es la palabra del Señor. Pero los animo, en el nombre del Señor, tanto amigos como hermanos, a ver el lado B de los versículos de la palabra del Señor. Y ese es un buen comienzo. Uno no necesita ser un gran estudioso de la palabra del Señor, solamente necesita tener la dirección del Espíritu Santo y conocer un poquito de ese criterio, del criterio lógico de las cosas. ¿Correcto? Todo el criterio lógico tiene A y negativo A. No, esa es una regla lógica, ¿no? Entonces, no voy a ahondar más en el tema porque es bastante profundo. Estamos hablando de partes gramaticales, pero también vemos eso de vez en cuando, ¿no? Entonces, podríamos decir, el que mora en los cielos contentará a ellos con su deleite. ¿Ah? Con su deleite. ¿Cómo nos podrá contentar el Señor con su deleite? Ya nos contentó con Jesucristo, pero estar en las moradas celestiales con Él debe ser algo extraordinario. Nos va a contentar, nos dará felicidad. Pero puedes elegir el lado A, el lado que está visible. El lado B lo vemos por la gracia de Dios con los ojos espirituales. El lado A lo vemos con los ojos terrenales. Y el Señor es muy sabio para colocar en el lado A lo físico y en el lado B lo espiritual. Es una simple especulación, no estoy diciendo que sea así, pero se manifiesta de esa manera, se deja ver de esa manera. Y eso es hermoso, tal vez llegar a pensar eso. Pero veamos esto. ¿Qué quieres? ¿La ira o el deleite? ¿La turbación o el contentamiento? Eso está en ti. Si escuchaste hoy la voz de Dios, no seas duro. Cree en Jesucristo y ten el lado B, el contentamiento, ¿no? y el deleite. Y si eres creyente, pues comparte. Y hagamos juntos la gran comisión, hacer discípulos. Buenas noches.